Efesios 1:15. Quiero leer unos versículos que en esta semana me llamaron poderosamente la atención y de ahí el Señor me llevó a una reflexión. Efesios capítulo 1, versículo 15 al versículo 23. Dice así la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, número 1, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Número 2, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Número 3, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de pasar a explicar este pasaje, quiero hablarte, Iglesia, que no podemos concebir la existencia de Dios como un cumplimiento de normas. En la mayoría de las religiones que existen en el mundo y muchas filosofías de pensamiento ven a Dios como una deidad, como un ser superior, al cual si tú no sirves, si tú no traes sacrificios o si tú no haces algo, ese Dios te va a castigar. Te van a venir 7 coronavirus seguidos, te va a caer un rayo. Esa es la filosofía y el mecanismo de pensamiento muchas veces en medio de esta sociedad. Conciben a un Dios bajo un cumplimiento de normas. Precisamente la semana pasada que hablábamos acerca de los griegos, una de sus filosofías era la mitología griega. ¿Cuántos han visto películas donde hay un montón de dioses, semidioses? Zeus, Ares, Afrodita, son dioses que se supone que tienen que dar la bendición al hombre. Y si el hombre no cumple con unos parámetros, esos dioses se enfadan, se castigan y traen juicio sobre unas naciones o sobre una tierra. ¿Me hago entender? La mayoría de las religiones existentes hoy en día conciben a Dios bajo unas normas. Yo cumplo, Dios me bendice. En parte, cuando tú lees las Escrituras, vas a ver que cuando hay una obediencia a Dios, la bendición de Dios persigue tu vida. Amén. Pero la base cristiana de fe es un Dios lleno de amor y de misericordia sobre nosotros. Cuando yo veo la Biblia, cuando yo leo la palabra de Dios, lo que veo es la manifestación del amor de Dios sobre la vida de todo ser humano. Es más, Dios dice que Dios trae bendición sobre justos y sobre injustos, que hace salir el sol sobre pecadores y sobre impíos. ¿Para qué? Para que toda la tierra entera pueda ver que Dios es bueno en todo tiempo. Ahora, con sus hijos y con aquellos que le buscan, Dios trae y manifiesta salvación y eternidad en el corazón del hombre. Cuando Dios crea al hombre, dice la Escritura en el libro de Génesis que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios y que el propósito de Dios era tener intimidad con el hombre. Cuando la palabra me habla de una relación estrecha y de intimidad entre Dios y yo, me marca la diferencia. Por ejemplo, yo me cruzo con un vecino en el ascensor,
¿Tú le cuentas tus problemas a un vecino que te encuentras en el ascensor? ¿O a alguien que si estás comprando en el supermercado? Yo no le voy abriendo mi corazón a nadie. Yo me cruzo con alguien en el ascensor. Adriel, ¿tú te cruzas con alguien en el ascensor? Y que lo máximo que haces es, buenos días, buenas tardes, ¿han abierto ya la piscina de la comunidad? ¿Qué haces? Conversaciones superficiales y genéricas. Pero cuando yo hablo con mi familia, cuando yo estoy con mi hermana o con la gente de mi círculo más cercano, ahí yo tengo intimidad y relación más profunda. Ese es el tipo de relación que Dios vino a traer conmigo. Ese es el tipo de Dios que tú y yo tenemos que concebir en nuestro diario vivir. No puede ser que yo abra la Biblia en casa y la tenga una semana cogiendo polvo. Y luego llega el domingo y me piden que busque y casi no sé dónde están los versículos, porque la Biblia se quedó muy mona ahí en el stand de casa cogiendo polvo. Dios quiere que tú y yo tengamos una relación y una intimidad estrecha, de poder clamar a Dios, de poder decir, Señor, esto, pasa lo otro, mira mi corazón, Señor, ábreme puertas. Padre, ¿cómo tengo que actuar en esta situación? Señor, tengo una decisión delante de mí, tengo un cruce de caminos y yo no sé qué es lo mejor para mi vida. Esta es la realidad de todo ser humano desde que se levanta hasta que se acuesta tomando decisiones en su vida. Y a veces queremos tener la misma mentalidad de ese Dios, esa deidad de decir, cuidado, no te equivoques, que te va a caer un rayo. Y no es así. Estamos en medio de este mundo y Dios quiere que tú y yo clamemos y busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Y he aquí la oración que Pablo hace. Gema, ¿por qué me has soltado este rollo de los dioses, semidioses? Porque cuando lees la palabra de Dios y ves cómo el apóstol Pablo dice que su oración es para que la iglesia, en este caso la iglesia de Éfeso, pero por cuanto yo estoy leyendo la palabra, sé que Dios me está hablando a mí, la oración es que haya un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Que yo no tenga una mirada corta. Sabiduría es entendimiento, es saber acerca del propósito de Cristo en mi vida. Y dice la Escritura, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué es alumbrar? Es sacar un foco de largo alcance, y la oración es, Señor, que cada persona que me busca, que cada hijo que va a invocar el nombre de Dios tenga un entendimiento claro de qué es lo que ha venido a hacer Cristo en mi vida y de la plenitud que se encuentra en Dios y en su palabra y en su reino, la dimensión del poder de Dios en mi vida. Cuando yo camino con Dios de esta forma, entendiendo que el Señor quiere hablarme, quiere mostrarme, y Dios que tiene todo mi futuro en sus manos. Estaba meditando esta mañana en la palabra y yo recordé cuántas veces oré al Señor entregándole mi vida. Yo estudiaba, hacía todas las cosas como una niña, una joven. Y mi oración muchas veces era, Señor, te entrego mi vida y mi futuro. Y la verdad es que lo que Dios ha hecho con mi vida y con mi futuro ha superado mucho más expectativas que cualquier otra cosa en mi vida, que cualquier otro pensamiento. Tal vez no tengo todo lo que en mi mente yo soñé, pero sé que tengo todo lo suficiente y las herramientas suficientes para vivir una vida de plenitud que Cristo Jesús me da. Cuando la palabra de Dios dice que sea alumbrado vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que sepáis, número uno, la esperanza a la que habéis sido llamados. ¿Cuál es la esperanza que hay en tu corazón? ¿Solamente es la esperanza de un porvenir? ¿Solamente es la esperanza de un buen trabajo?
¿Solamente es la esperanza de una vida mejor? La Escritura me habla de una esperanza superior y mayor que supera a todas, en la que yo tengo que fijarme más allá de mis necesidades aquí en la tierra. Dice la Escritura en Romanos 8:22. Romanos 8:22. Y mira, iglesia, no quiero irme a los extremos, siempre lo digo, porque Dios sabe de qué cosas tú y yo tenemos necesidad. Y hay un diario vivir que se impone en nuestras vidas de necesidades, de situaciones familiares, y Dios lo sabe todo. Por eso el Señor Jesús habló a sus discípulos y les dijo: hasta ahora nunca habéis pedido, pero buscad y vais a recibir. Pedid y se os va a dar. Y sabéis, en el mundo vais a tener mucha aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Y el Señor Jesús estaba diciendo, la vida son aflicciones, son batallas, hay momentos de reír mucho, pero también habrá tiempos de llorar y de estar quebrantado, pero el Señor dice, yo he vencido ante toda adversidad. Ahora, hay una esperanza a la que tú y yo hemos sido llamados y ahí nos tenemos que sostener. Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza de la que Pablo está hablando, y dice que aún la tierra gime con dolores de parto, esperando la redención de los hijos de Dios. Está hablando de esa resurrección en Cristo, de ese cuerpo glorificado. La esperanza que en la iglesia primera, en el siglo primero, ya se estaban esperando a Cristo, esa redención gloriosa de los hijos de Dios. Y dice la Escritura que cuando uno viene a Cristo, y la oración es: Señor, da sabiduría y conocimiento a la iglesia, porque hay una esperanza gloriosa de una vida en Cristo. Estábamos diciendo en este tiempo atrás que el planeta Tierra entero se está convulsionando en pestes, en terremotos, en un montón de tormentas que en lugares donde antes nunca había tornados, de repente ahora en España tenemos tornados y huracanes donde antes no se habían visto. Y de alguna forma podemos ver cómo la Escritura se cumple cuando dice que la tierra gime esperando esa redención gloriosa de Cristo Jesús. Por causa del pecado, todo el planeta Tierra sufre más violencia, sufre más destrucción, toda la tierra se convulsiona. Más allá de lo que el hombre hace, la tierra está manifestando la necesidad de una redención gloriosa de Cristo Jesús sobre este planeta Tierra. Y tú y yo tenemos que tener esa esperanza. Dice, lo que uno espera, ¿a qué aguardarlo? Pero cuando estamos esperando algo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dice el apóstol Pablo, para que sepáis la esperanza a la que habéis sido llamados. Número 2, para que sepáis las riquezas en gloria que hay con todos los santos. El apóstol Pablo decía, mi ciudadanía no está aquí en la tierra, mi ciudadanía está puesta arriba en los cielos. Estaba diciendo, aunque yo vivo en un territorio, aunque yo estoy en un lugar, mi ciudadanía, mi pertenencia no está aquí, está arriba en los cielos. Es ahí donde yo tengo puesta mi mayor herencia y mi mayor riqueza, arriba en los cielos, iglesia. Yo saco mi DNI
Y si tú le das la vuelta, hay una parte que indica lugar de nacimiento. En todo, por lo menos en el DNI español, vienen tu nombre, tus apellidos, cuándo has nacido, cuándo tienes que renovarte tu DNI, y en la parte de atrás tienes lugar de nacimiento, no lugar de residencia, lugar de nacimiento. Y cada uno de nosotros tenemos un lugar de nacimiento, un lugar donde la tierra nos ha visto nacer, pero hoy en día todo el mundo ha salido por todas las partes del mundo, ya sea por un trabajo, ya sea por cualquier necesidad. Y sabes, iglesia, yo no peleo por un trozo de tierra. Yo no peleo por defender a mi nación en este caso. Yo peleo por tener una ciudadanía arriba en los cielos. Sé que donde yo vaya, el Señor viene conmigo. Y tú tienes que entender que donde tú vas, el Espíritu Santo de Dios va contigo. Y ese lugar que pisa la planta de tus pies es tuyo porque el Señor te lo da en herencia. En ese lugar vives, trabajas, te desarrollas en la vida. Pero hay un lugar celestial en el que tú y yo tenemos que tener un mayor enfoque. Y es en esa eternidad con Cristo. Mi ciudadanía no está aquí. Mi ciudadanía está arriba en los cielos. ¿Viste cuando Jesús se transfiguró estando con 3 de sus discípulos? Pedro, Jacobo y Juan. Dice, he aquí el reino de Dios va a venir antes de que alguno de vosotros os marchéis. Y dice la Escritura que Jesús tomó un cuerpo glorificado. Dice que su rostro era como el sol y sus vestiduras blancas, tan blancas que ningún lavador aquí en la tierra puede dejar unas vestiduras tan blancas. He aquí Moisés y Elías hablando con Jesús. Y dice que una nube y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en él me complazco, a él oíd. A él oíd. Yo sé que vivimos tiempos muy terrenales y vivimos tiempos donde uno mira en el hoy y en lo que tengo que hacer mañana y en cuando me despierte y mis quehaceres diarios. Pero cuando la palabra de Dios está hablando, haya un espíritu de sabiduría y de conocimiento en el reino de Dios. Haya sabiduría, alumbra los ojos de tu entendimiento, porque tienes que saber que hay una esperanza que hay en Cristo, que hay una riqueza gloriosa con todos los santos que nos está preparada en Cristo. Y luego dice, y el supereminente poder de Dios. Quiero que vengas conmigo y leamos esos últimos versículos de Efesios 1:19, y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La supereminente grandeza de su poder. Supereminente, super es un superlativo que indica algo máximo. Eminente es algo que sobresale y que destaca sobre cualquier otra cosa. Y la palabra de Dios está hablando que hay un superpoder que habita en aquellos que han creído en Jesucristo y en el poder de la resurrección que habita en Él. No sé si podemos llegar a entender lo que Pablo está tratando de explicar y lo que quiere que tú y yo entendamos. Que el poder de Dios que se manifestó en la vida de Jesucristo es el mismo poder, dice, para todos los que creen. ¿Tú crees en el Señor? ¿Tú crees que para Dios no hay ninguna cosa que sea difícil o imposible?
¿Cuál es tu mentalidad de Dios? ¿Cómo te levantas cada día? ¿Cuál es tu concepto de Dios? ¿Te piensas que por no haber hecho 2 cosas Dios te va a castigar? ¿Creemos en un Dios penitente? Recuerdo oraciones cuando era pequeña, cuando iba a un colegio de monjas, y recuerdo oraciones muy repetitivas, por mi culpa, por mi culpa, por mi propia culpa, por eso ruego. Recuerdo una religiosidad impuesta y un buscar a Dios de una forma litúrgica que yo no podía entender ni podía entender un Dios así. Hasta que no viene Cristo a manifestar un amor tan profundo por nosotros, porque recuerda que Dios nos creó para tener intimidad con Él. Pero Adán y Eva decidieron independizarse de Dios y decirle: sé que tú eres Dios, pero déjame a mí moverme. Y por causa del pecado, toda la generación humana viene con pecado original. Sin embargo, Dios, ese Dios que manifestó su amor y su misericordia sobre mi vida, nos entregó la vida de su primogénito Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Yo no puedo ver a un Dios religioso, yo tengo que ver a un Dios salvador y todopoderoso, que busca mi vida, que me llama, que quiere que yo le ame, que le sirva y que le conozca. Y hay un superpoder que hay en Cristo Jesús en todos aquellos que creen. Y nos levantamos cada mañana, a veces sin tomar ninguna percepción de quién es Dios en nosotros. Y llevamos una liturgia al extremo sin saber que es Dios con los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros es. Es más, cuando tú lees la palabra, dice que Cristo resucitando, dice que Él tuvo poder sobre gobierno, autoridad, principados, potestades, presente y porvenir. Hay gente que camina por la vida: es que a mí me han echado mal de ojo, es que alguien me quiere muy mal, es que a mí las cosas no me salen bien, a mí me han echado una maldición. Y no es cierto. Todo aquel que está en Cristo es bendito en Él. Y el poder de Dios actúa en todos los que le creen. En todos los que le creen. Cuando la palabra de Dios habla de principados, autoridades, poder y señorío, está hablando de jerarquías. Entendemos el poder de una jerarquía, ya sea humana o espiritual. Te pongo un ejemplo. Yo trabajo en una gran empresa y yo soy un soldadito de a pie. Yo soy una asalariada. Yo tengo una jefa. Mi jefa tiene un jefe, mi jefe tiene otro jefe, el jefe de mi jefe tiene otro jefe y por encima de España hay un jefe en Europa. Eso se llama jerarquía y superioridad. Y Dios me está hablando y quiero que lo asocies para que entendamos que cuando Cristo tiene poder y el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, es que Cristo venció a toda jerarquía. No es que me venciera a mí, es que Cristo venció sobre todo principado y potestad, sobre todo jefe del subjefe. Nadie puede hacerte daño sin el permiso de Dios. Nada puede ocurrirle a tu vida que se escape del control de Dios. En este siglo y en los venideros, todo hombre, toda mujer que clame a Cristo, que clame a la obra de la cruz y que clame a Dios, tiene respuesta del cielo. Él venció a principados o potestades. ¿Uno puede recibir ataques de fuera? Sí, porque dice la Escritura que el diablo lanza dardos y flechas de maldad. ¿Para qué? Para hacernos daño. Y nos daña la mente y el corazón cuando no estamos fuertes en la palabra del Señor. O puede usar a personas.
¿Te has parado a pensar que de repente tienes una guerra que tú no quieres, pero con alguna persona hay una guerra y tú sabes que es más una oposición de espíritus? Pablo decía en Efesios 5, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad en las regiones celestiales. Por eso, tomad la armadura de Dios para estar firmes y, habiendo terminado la prueba, haber salido en victoria. Puedo tener adversidad en circunstancias, pero Cristo Jesús es poderoso. El Señor es poderoso en mi vida y Dios es mi refugio. Cuando hay situaciones de adversidad, ¿dónde está tu refugio? Hay gente que se refugia en la comida, que de repente tiene problemas, abre la nevera y dice, ¿qué engancho por aquí? Necesita saciar su ansiedad con comida. Hay gente que sale por la puerta y se va a cualquier centro comercial, cualquier lugar de ocio, quiere esparcir su mente. Hay gente que de repente se pone a hacer limpieza general en casa, porque tiene tal estrés en su interior y tal lucha que te hace limpieza general en casa y empieza a limpiar por no pensar. ¿Dónde está tu refugio? Mi refugio está en Dios. Salmo 62. En Dios reposa mi alma. Él es mi refugio. Él es la roca eterna. Él es mi castillo fuerte. ¿Qué me va a hacer el enemigo? No tengas temor del hombre, ten temor de Dios, busca honrar a Dios. El hombre no tiene poder para hacer ni bien ni mal. Jesús decía, no tengas temor del que puede matar el cuerpo, ten temor del que puede matar tu alma. Las tensiones, los temores, todo eso amargan mi diario caminar. Y Pablo estaba diciendo, si hago una oración a Dios, si oro a Dios por vosotros, es para que os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en quién es Cristo, quién es su poder, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo es la ausencia de la nada. Significa que todo lo llena Dios. Cuando yo le digo, Señor, ven y reina. Señor, ven, ven. Todo lo llena. Hemos leído también en las Escrituras que cuando Dios resucitó a Jesucristo, dice que colocó todo ese poder bajo sus pies. ¿Sabes qué hay bajo mis pies? En estos días pasé tiempo en el campo y cuando tú estás en el campo ves arañas por todas partes, hormigas gordas por todas partes. Y ¿sabes a lo que yo me dedico? Mira, las que están fuera de mi parcela, pues que vayan bien. Pero como se me cruce una en el camino, veo una araña y hago... ¿Y dónde se queda? Bajo mis pies. Estábamos infectados de moscas, había moscas por todos los lados, así que empezamos a matar moscas, de estas piconas que te molestan en el cuerpo. Maté una mosca, no tenía ni zapatillas ni nada, pero la hago ¡buah! Y mi hermana me dice, pero Gema, por favor, que no tenías zapatilla, que no. Me da igual, la mato, la restriego, la deshago, la hago papilla. Esa ya no vive más ni se reproduce más. ¿Qué hay bajo mis pies? Autoridad. ¿Qué hizo Cristo cuando venció al pecado y a la muerte? Autoridad. Todo está sujeto bajo los pies, pero hemos leído, y Cristo, que es la cabeza, le dio la autoridad a su iglesia.
porque Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Cristo, cuando vence en la cruz del Calvario, dio a su iglesia esa autoridad y esa fe, y hemos leído, para todos los que creen. ¿Qué hago yo con mi fe día a día? ¿Cómo vivo a Cristo en mi vida? Y sé que nos movemos todos en adversidades. Y te digo, no pienses en el Evangelio como una varita mágica, porque es otra idea equivocada. Y el Señor me ponía que en este año hay que hablar grandes cosas a la iglesia, grandes cosas, porque a veces vivimos un evangelio un tanto errado y equivocado, muy mezclado, porque pensamos que venir a Cristo es una varita mágica y todo ya va bien, todo se soluciona en el momento, y no entendemos que la vida del cristiano es una carrera hasta que lleguemos a la meta. Y que yo puedo ver la mano de Dios y la gloria de Dios en diferentes tramos del camino, pero cuando viene la prueba, yo entro en mi lugar de refugio, que es la presencia de Dios. En la presencia de Dios, el Señor me ministra a través de la oración y con su palabra. No salgas del lugar de oración sin que Dios te haya dado su bendita palabra. No salgas de la presencia de Dios. Y hoy hablaba con un joven y me decía: Gema, orar sí que oro, pero lo de la palabra, la Biblia me cuesta un poco. Estoy ahí cogiendo dinámica. Y yo te digo, la oración es una pierna, la palabra es otra pierna, porque en la oración yo clamo, en la palabra de Dios viene fe y respuesta de Dios a mi vida. Y necesito vivir en ese equilibrio y en ese orden perfecto de Dios. Ahora, el Señor me ha dado la victoria. Y tú tienes que orar de esta forma: en Cristo Jesús yo tengo la victoria. En mi Dios tengo todo cuanto necesito. ¿Qué hago con la bendición de Dios en mi vida? ¿Te has parado a pensar? Hermanos, hay gente, hay personas que viven la vida diciendo: me da igual. ¿Qué quieres? Me da igual. ¿Qué te gusta? Me da igual. Y eso se hace mucho en la adolescencia, porque en la adolescencia es donde uno tiene un montón de pensamientos y un montón de cosas y terminas diciendo que me da igual. Pero cuando uno pasa ese tramo, todo no nos tiene que dar igual. Uno tiene que decidir y tomar decisiones que nos lleven a propósito de Dios y a dirección de Dios. Puedes tener duda en tu corazón porque no sabes muy bien si esto o esto otro, pero tiene que haber una decisión en tu corazón de amar a Dios, de buscar a Dios, de servirle a Él y de vivir una vida proyectada en Dios, en su reino y en su amor. A todos Dios nos ha dado al menos un talento. ¿Has leído la parábola de los talentos? Y cómo dice la Escritura que un siervo llegó a un lugar y dice que llegó y repartió a sus siervos. El señor de una viña repartió a sus siervos dones, talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y dice, según su capacidad. Pero Dios a todos les dio 1 talento. Y cuando el señor de la viña dice, me marcho, vendré dentro de un tiempo. Y el señor de la viña regresa a su viña. Y no dice en qué momento regresa, pero viene a pedir cuentas a esos siervos. Y llamó al que tenía 5 talentos y le dijo, ¿qué has hecho con los 5 talentos que te di? Y esa persona le dijo, pues 5 talentos tenía, los he puesto a rendir en el banco y otros 5 te doy. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bien, buen siervo y fiel. Viene el que tenía 2 talentos
¿Y qué has hecho? Pues 2 talentos tenía, otros 2 yo te doy, porque los puse a producir. Así hasta que llega al que tenía un talento. Y el que tenía un talento le dice al señor de la viña, y le dice, pero llegando también, y eso es Mateo 25, 24, por si lo quieres leer en casa. Llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tienes le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Los anteriores que habían recibido talentos, los pusieron a trabajar y les rindieron el doble. Y el que recibió uno, ese uno lo escondió por temor. ¿Cuántas veces, iglesia, por no querer ser arriesgados, por no ser valientes en nuestro corazón, sabiendo que el Señor está con nosotros, y sin embargo vivimos nuestra vida siempre en un mar de dudas, de inquietudes, de incertidumbres, sin estar firmemente afirmados en Cristo, y nunca llegamos a hacer nada, ni para Dios ni en nuestro entorno, porque todo nos da igual, sin saber que un día vendrá el Señor de la viña a pedirnos a cada uno, ¿qué es lo que has hecho? Gema, te di talentos y te di capacidades. Dice, según tu capacidad, ¿qué has hecho con lo que te he dado? Señor, tuve miedo. Ahí fuera el mundo es muy difícil, Señor, y las cosas son muy costosas, Señor. No, iglesia, hay que ser valientes. Hay que conocer la palabra de Dios, hay que saber cuál es la esperanza a la que Cristo te ha llamado, cuáles son las riquezas en gloria que tenemos todos los que hemos creído en el Señor. Y hay que saber que en Cristo hay poder, el supereminente poder de su fuerza que actúa en todos aquellos que creen. Tienes que saber que Dios es poderoso en nuestras vidas y que Él se mueve con poder en medio nuestro y que no hay ni mal ojo ni maldición que nadie pueda echarte, antes bien Dios es tu defensa y tu refugio y en Él te tienes que levantar. Me tengo que levantar cada día y confiar y buscar en Él y buscar en su reino. Pero no como el que cree que le van a caer 3 rayos, sino como aquel que cree que Dios es nuestro Padre Celestial y que a través de Jesucristo yo tengo entrada a ese trono de gloria y de gracia. Él me guarda sin caída, Él es mi fuerza. Vamos a ponernos en pie.